Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión de tarde de las Jornadas de Ciencia y Fe. Bienvenidos, queridos compañeros del Grupo de Ciencia y Fe. Y a todos los que estáis aquí, tanto a la Asociación Católica de Propagandistas, a la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, a todos, señoras, señores, muy buenas tardes. Estamos hoy aquí en estas sextas jornadas, que este año llevan este título de Dignidad Humana y Ciencia, y vamos a comenzar esta sesión de tarde. Me toca un gran honor, y es hacer la presentación de mi compañero del grupo, don Javier Pérez Castel, que hoy nos va a hablar a continuación sobre manipulación genética, según nos ha contado. Bueno, aprovechando que algunos no habéis podido venir esta mañana y que tampoco se ha hablado de este tema en concreto, aunque sí que se ha hecho de refilón bastante, pero sí que se ha hablado de él, pues muchos os preguntaréis en qué consiste eso de la manipulación genética. Yo he estado buscando, yo no soy especialista en el tema, yo soy, como sabéis algunos, matemática. Como esta mañana se ha dicho, las matemáticas a veces también importan, ¿verdad? Pues he estado buscando y en algunas definiciones se dice que la manipulación genética es la capacidad de añadir un nuevo ADN o modificar uno ya existente en un organismo, utilizando técnicas dirigidas a modificar el contenido hereditario de alguna especie, con fines variables. Hablaremos más tarde de los fines. Desde la superación de enfermedades de origen genético, lo que se puede denominar también terapia génica, hasta la posible finalidad experimental de conseguir un individuo con características no existentes hasta ese momento. Otra definición podría ser que es la manipulación controlada y deliberada de los genes de un organismo para lograr que éste sea mejor, de alguna manera. La manipulación genética se puede describir entonces como la formación de nuevas combinaciones de genes por el aislamiento de un fragmento de ADN, la creación en él de determinados cambios y la reintroducción de este fragmento en el mismo organismo o en otro. Mientras que la ingeniería genética, que a veces también se confunde, como tal, es un compendio de técnicas para aislar y modificar estos genes de los que estamos hablando. En otras palabras, se trata de conseguir que un organismo tenga nuevas características en la especie que naturalmente no existían antes. Probablemente el caso más conocido sean los alimentos transgénicos, pero existen muchas más opciones como vamos a ver. El ADN, que ya ha salido esta mañana, el ácido desoxirribonucleico, es una molécula que se encuentra en el núcleo de cada célula de un organismo, tanto animal como vegetal, y que está compuesta por 4 subunidades que se denominan bases nitrogenadas o nucleótidos: la adenina, la timina, la citosina y la guanina, de la que también se ha hablado esta mañana en la conferencia del profesor Nicolás Jouvet. Cada elemento pequeño de este ADN que lleva información para la fabricación de una proteína se llama gen. Los organismos suelen tener miles de genes y el conjunto de todos ellos es lo que se denomina el genoma. Si el gen puede ser modificado, el nuevo gen entonces se llama transgen y el nuevo elemento creado es un transgénico, como los que estamos acostumbrados a comprar en el supermercado. Luego se utiliza la reproducción tradicional para mejorar las características del producto final, si es posible. Así pues, se podría decir que el objetivo de la manipulación genética es adaptar el organismo sobre el que se trabaja, la planta o el animal, para una función determinada. Por ejemplo, hacer los animales más resistentes a determinadas enfermedades, o simplemente obtener determinadas frutas, como las naranjas o las mandarinas, sin pepitas, sin semillas. Recordemos que antes, históricamente hablando, para esta misma finalidad se utilizaba solamente el mejoramiento tradicional, es decir, se cruzaban 2 individuos y todos hemos oído hablar de Mendel y de sus leyes, ¿verdad?
pues como el origen de estos estudios genéticos. Actualmente la ingeniería genética se ha desarrollado sobre todo en el ámbito de la agricultura, al principio. Los defensores de la manipulación genética dicen que esto permite producir gran cantidad de alimentos a bajo coste, con el fin de reducir el hambre mundial. Eso es lo que dicen. Ya se han conseguido plantas resistentes a enfermedades producidas por virus, por bacterias, por insectos. Estas plantas son capaces de producir antibióticos, toxinas y otras sustancias que atacan a los microorganismos. También se ha conseguido otro tipo de mejoras, como la producción de distintas sustancias en los alimentos que aumentan su calidad nutricional, o mejorar las cualidades de un producto, o que ciertas plantas sean más resistentes a determinados factores ambientales, como el frío. Por supuesto que podemos seguir imaginando otras posibilidades, como que la maduración se retrase o se adelante, que el sabor sea mejor, que el olor sea de una determinada manera. También se oye hablar de la tecnología del ADN recombinante, que sigue siendo manipulación genética, ya que consiste en aislar y manipular un fragmento de ese ADN de un organismo para recombinarlo con el de otro organismo de otra distinta especie. Otra aplicación importante, por decirlo de alguna manera, en este mismo ámbito es la llamada terapia génica, que posibilita la curación de enfermedades genéticas con un tratamiento muy específico. Conociendo la secuenciación de los nucleótidos de un gen responsable de cierta anomalía, se puede diagnosticar si este gen anómalo está presente en un determinado individuo. Hasta ahora ha sido posible la localización de los genes responsables de algunas enfermedades como la fibrosis quística, la distrofia muscular, la hemofilia, etc. Hay descritas cerca de 500 enfermedades hereditarias producidas por mutaciones recesivas. Las técnicas de ingeniería genética han servido para diagnosticar algunas de ellas, por ejemplo, la anemia falciforme. Todos hemos oído hablar del proyecto Genoma Humano, que ha conseguido recientemente desvelar toda la información que contienen los cromosomas humanos, secuenciando la información que transmite cada gen. Bueno, yo creo que están aún en estudio, aunque, bueno. Las aplicaciones farmacéuticas son otro gran punto de interés. Desarrollar plantas transgénicas que producen sustancias de interés farmacológico como anticuerpos, proteínas u hormonas es importante. Una serie de hormonas como la insulina, la hormona del crecimiento, los factores de coagulación, tienen un interés médico y comercial extremadamente grande. Antes, la obtención de estas proteínas se realizaba mediante su extracción directa a partir de tejidos o fluidos corporales. En la actualidad, gracias a la tecnología del ADN recombinante, se clonan los genes de ciertas proteínas humanas en microorganismos adecuados para su fabricación comercial. Por ejemplo, el interferón fue uno de los medicamentos producidos por ingeniería genética. Sabemos que se utiliza normalmente como complementario a la quimioterapia para la cura del cáncer. Su producción era muy cara unos años atrás, pero los genes de interferón fueron introducidos en bacterias usando tecnología de recombinación del ADN, permitiendo así el cultivo masivo y la purificación de las emisiones bacterianas. Incluso podemos hablar de la obtención de vacunas. Antes las vacunas había que debilitar el organismo y, bueno, pues en ciertos casos eran peligrosas. Hoy en día la ingeniería genética, por ejemplo, para la de la hepatitis B, lo que se hace es clonar el gen de la proteína correspondiente. Aunque la verdad es que, como no soy una experta, he oído decir que hay vacunas atenuadas, vacunas de organismos recombinantes vivos, vacuna de subunidades, vacunas de ADN. Quiero decir que hay muchas técnicas que se utilizan para la obtención de vacunas. El valor de la ciencia para beneficiar a otros ha sido reconocido desde la antigüedad, dado que se ha asumido que el conocimiento y la verdad son inherentemente buenos y son una fuente de bien. Históricamente, la capacidad de beneficiar a la humanidad ha sido considerada como una marca importante del conocimiento y como una medida de su valor. Desde el punto de vista de los médicos hipocráticos, como científicos conscientes y autocríticos en el mundo clásico, el juramento sigue teniendo su validez.
Este juramento hipocrático proclama una serie de estándares éticos para guiar a los médicos en la aplicación de su conocimiento y define la relación entre conocimiento ético y tecnológico. Este juramento declara que los métodos y las tecnologías en medicina no deben ser enseñados a menos que se acepten los principios éticos del juramento como guía para su uso. La fórmula es simple: el conocimiento técnico y la autoridad no pueden ser ejercitados en ausencia de responsabilidad ética. La habilidad técnica es insuficiente para crear un médico. Se necesita además aprendizaje ético y humanístico. Desde Hipócrates, la ética de la práctica médica se basa en 6 principios: preservar la vida, aliviar el sufrimiento, no hacer daño, decir la verdad al paciente, respetar la autonomía del paciente y tratar a los pacientes con justicia. Como ven ustedes, estas nuevas técnicas parece que abren muchas posibilidades para hacer el bien. Sin embargo, estas cuestiones éticas a las que nos enfrentamos son muy complejas y nos podríamos hacer una pregunta: ¿dónde está el límite? ¿O quién fija ese límite? Para terminar y poner una de las muchas referencias que podríamos encontrar al respecto, voy a leerles el artículo 4, el apartado A de la Declaración Universal sobre el Genoma y Derechos Humanos. Dice: una investigación, un tratamiento o un diagnóstico en relación con el genoma de un individuo solo podrá efectuarse previa evaluación rigurosa de los riesgos y las ventajas que entraña y de conformidad con cualquier otra exigencia de la legislación nacional. Yo creo que voy a dejar aquí mis palabras, pues el experto en el tema es el profesor, el doctor don Javier Pérez Castel, doctor en Química por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de doctorado, licenciado además en Ciencias Económicas y Empresariales, catedrático de Química Orgánica y Farmacéutica de la Universidad San Pablo CEU, y además de todas esas características académicas, dirige el Grupo de Investigación en Compuestos Organometálicos. Trabaja en el desarrollo de nuevas reacciones catalizadas por complejos de metales de transición como las de Pawson-Kahn, metatesis, ciclotrimerizaciones, y además trabaja en estudios de la estructura 3D de biomoléculas por RMN y en química de flujo o en microreactor. Ha dirigido 10 tesis doctorales ya. Es muy joven, ¿eh? Ha publicado 8 capítulos de libro, más de 80 artículos en revistas indexadas. Hace 5 años que pertenece al grupo de trabajo Ciencia y Fe, con el que ha publicado además otros varios capítulos de libro e impartido conferencias sobre temas como el origen de la vida, avances en biología sintética, Dios después de Darwin, determinismo neuronal y libre albedrío. Este último tema es al que más se ha dedicado. Además, próximamente va a publicar un libro que llevará por título Neuronas y libre albedrío. Creo que estaba por ahí. Cuando quieras, Javier. Como siempre, en las veces que he participado en estas charlas, en estas jornadas, empiezo pidiendo disculpas por adelantado, porque como acaban de escuchar, yo soy catedrático de Química Orgánica, mi trabajo habitual es con compuestos organometálicos y todos estos temas se salen de mi campo de experiencia, pero Paco Molina manda y uno pues hace lo que puede y lo digo porque a lo mejor en la sala hay gente que sabe de esto más que yo y puedo cometer alguna incorrección o no contestarles a las preguntas que espero que haya al final, ¿no? ¿Qué hay de nuevo respecto a lo que ha contado Carmen, que son métodos de ingeniería genética que se llevan usando desde hace ya 15 años o así? ¿Por qué la hemos traído aquí? Porque en los últimos 2 años creo que hemos vivido uno de los momentos más interesantes y productivos en la biología molecular. Se han puesto a punto una serie de métodos de edición génica muchísimo más precisos, mucho más eficaces y de menor coste, que permiten abrir el campo de aplicaciones de una manera enorme. Hay quien dice que esto nos va a cambiar la vida más que lo hizo el teléfono móvil y los ordenadores. Bueno, los que lo dicen son los que trabajan en ellos, hay que tomárselo con un poco de precaución. Pero es verdad que se abre un mundo muy interesante. La mayor parte de las cosas que se están haciendo son sin duda positivas y la mayor parte de lo que yo contaré aquí también verán que lo es y que pueden resolver problemas graves de la humanidad.
Pero hay algunas veces que nos estamos acercando a líneas rojas que probablemente nunca deberemos cruzar. También hablaremos de eso, de los desafíos éticos que implica y de lo que se está un poco discutiendo en este sentido. Bien, el hombre lleva modificando la vida, como ha dicho Carmen, desde que está sobre la Tierra, antes de una manera rudimentaria, mezclando especies para que le sirviera mejor, y desde los años 80-90 ya se hace en laboratorio de una manera más dirigida. Se consiguen muchas cosas, entre ellas pues, bacterias capaces de sintetizar fármacos. Esta bacteria sintetiza artemisinina, una de las grandes esperanzas contra la malaria, que es una molécula orgánica que por síntesis química sale muy cara y se fabrica malamente. O cosas más chuscas, como introducirle a este conejo la proteína, el gen codificador de la proteína fluorescente de una alga marina, con lo cual el conejo por la noche da luz. Ya el pobre murió, pero es una cosa curiosa, ¿no? Bien, ¿qué es lo que ha pasado en estos 2 últimos años que parece abrir las posibilidades mucho más? Bueno, pues el encuentro de una nueva tecnología, una nueva metodología para editar genes mucho más precisa. Y además, esa nueva metodología tiene su origen en la investigación básica de un grupo de microbiología de la Universidad de Alicante, a cargo y al mando del cual está el profesor Francisco Mojica, que es ahora mismo uno de nuestros más fervientes candidatos al premio Nobel. Yo, de hecho, apostaría a favor. El profesor Mojica es microbiólogo y además tiene una amplia formación en inmunología, y el tener conocimiento de estas 2 áreas de conocimiento le permitió unir ambos mundos para darse cuenta de que su descubrimiento era enormemente importante. Lo que hacía Mojica es estudiar bacterias. Las bacterias son células procariotas, un pequeño saquito conteniendo citoplasma en el que flotan los orgánulos y la molécula de ADN. En el caso de la bacteria es circular y pequeña, unos 5 millones de pares de bases y unos 1000 genes. Esta mañana veíamos que la eucariota suele tener 21.000, en el caso del ser humano, y miles de millones de pares de bases, 1000 y pico millones de pares de bases. Bueno, pues el caso de la bacteria es mucho más pequeño. De hecho, la bacteria lo hace a propósito porque necesita tener un genoma pequeño para que en cuanto encuentre nutrientes pueda replicarse a toda velocidad. Si tiene una molécula de ADN demasiado grande le va a costar mucho tiempo y mucha energía. Pues bien, el profesor Mojica encontró una serie de secuencias pequeñas de unos 20 pares de bases que se repetían a cada cierto tiempo en el genoma y que eran palindrómicas, se leían igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Y entre ellas había secuencias de ADN de lo más variopinto. Entonces continuó estudiando distintos tipos de bacterias y en cualquier bacteria que encontrara en cualquier sitio, extremófilos, incluso arqueas, etcétera, aparecían estas secuencias repetidas. Lo fue publicando y sus publicaciones, bueno, pues no pasaron bastante desapercibidas. Después acuñó el término, buscó un término que sonara bien, él cuenta que lo consultó con su mujer, que no es científica, y se le ocurrió llamarle a esas secuencias CRISPR. Bueno, es un acrónimo, corresponde a Clustered, lo diré, bueno, Palindromic Repeats, ¿no? Regular Interspace, Clustered Regular Interspace Palindromic Repeats, o sea, bueno, secuencias palindrómicas repetidas regularmente en el genoma. Bien, pues lo que siguió haciendo esto hasta que en un momento dado, alrededor de 2005, se dio cuenta que las secuencias que había en medio entre las unidades CRISPR pertenecían al ADN de virus. ¿Por qué iba a tener las bacterias? ¿Por qué iban a tener ADN de virus insertado en su genoma? ¿Por qué lo iban sobre todo a conservar? Porque las bacterias, como he dicho, mantienen un genoma pequeño por el procedimiento de que cada vez que un gen no les sirve, lo eliminan. Pero si lo mantenían era por algo. Hay que decir que en el mundo hay aproximadamente 10 elevado a 30 bacterias, un 1 con 30 ceros, y que cada 2 o 3 días la población de bacterias se divide por la mitad debido al ataque de los virus. Las bacterias sufren ataque por parte de virus. O también podemos decir de otra manera, los virus controlan la población mundial de bacterias. Pues bien, cuando se hace en un laboratorio un ataque vírico a una comunidad de bacterias, a una cepa bacteriana, pues las consecuencias que se pueden ver son devastadoras. ¿Qué es lo que sucede? El virus inyecta su ADN en la bacteria lo incorpora al suyo y es engañada para que replique ese trozo de virus de ADN procedente del virus y haga numerosas copias del mismo, que quedan ahí en el citosol de la bacteria hasta que finalmente la bacteria es eliminada, es matada por el virus
y todas esas copias salen al exterior para infectar a más individuos de la comunidad. Bien, pero como siempre ocurre en unas grandes infecciones, alguien siempre se salva. Y cuando una bacteria se salva de una infección vírica, resulta que es porque ha incorporado la secuencia del virus entre dos unidades CRISPR. Entonces, aquí vino la idea genial de Mojica cuando se dio cuenta que eso tenía que tener que ver con la inmunidad. Esto tenía que ser el sistema inmune de la bacteria, porque además se comprobó que esas bacterias ya no volvían a sucumbir a las infecciones del mismo virus. Si el virus volvía a atacar, la bacteria era inmune. Si ese trozo CRISPR con la secuencia del virus era transferido a otra bacteria por transferencia lateral de genes, esa otra bacteria también estaba inmunizada. Y toda la descendencia también. Las bacterias se reproducen por división y, por lo tanto, transmiten a su descendencia la inmunidad innata, lo que hemos visto antes que no podemos hacer las eucariotas. Nosotros, a lo largo de la vida, pues vamos cambiando, vamos siendo inmunizados contra las enfermedades que padecemos, pero esa inmunidad no se la podemos transmitir a nuestra descendencia. Pero las bacterias sí. Entonces, ¿cómo funciona el asunto? Pues lo que se vio es que una vez que la bacteria tiene esa unidad de ADN del virus, transcribe en diversas copias de unidades de ARN que flotan por ahí, y estas unidades de ARN se combinan con una proteína que justamente está codificada muy cerca en el ADN. Esa proteína que se combina se llama Cas y su función es cortar el ADN. Son proteínas cortadoras de ADN. De manera que se forma un complejo Cas-RNA guía que está por ahí. Cuando el virus vuelve a infectar a la bacteria, ese ADN del virus es cotejado por las unidades de ARN que están flotando por ahí y lógicamente concuerda. Y como concuerda, la proteína Cas9 entra en acción, corta el virus del ADN y lo destruye. Y esta es la manera como funciona la inmunidad en las bacterias. Lógicamente, esto resultaba de unas posibilidades enormes. El profesor Mojica trabajó mucho con la industria alimentaria y enseguida vieron una aplicación muy clara. Se podría utilizar estos complejos CRISPR-Cas para vacunar las cepas bacterianas que poseen las industrias lácteas, sobre todo, y que fabrican los yogures y los quesos y demás. Y para esta industria es un verdadero problema las pérdidas que ocasionan a veces las infecciones por virus, ¿no? Les hacen perder lo que para ellos es una auténtica joya, que son sus bacterias. Pero antes, otras aplicaciones que podemos entrever, y estamos hablando de aplicaciones dentro sin salirnos del mundo de las bacterias, pues por ejemplo es la filiación de infecciones. Muchas veces vemos en la prensa que surge un brote de legionela, por ejemplo, y no se sabe de dónde viene. Se empiezan a intentar obtener muestras pues, de aires acondicionados de aquí y de allí, un gimnasio. Bien. Pues las secuencias CRISPR víricas que tienen estos ADNs son enormemente específicas, cambian entre distintas bacterias, pero también cambian entre distintas cepas e incluso entre distintos aislados. De manera que esto puede servir para saber exactamente de dónde procede un determinado brote infeccioso. Otra aplicación también en este mundo puede dar solución a un problema muy acuciante, y es que se nos está acabando el arsenal terapéutico contra las infecciones bacterianas. Ya hay algunas infecciones que no responden a ningún antibiótico de los que disponemos. Y la OMS está muy preocupada porque desde hace mucho las industrias no están trabajando en investigación en este campo. De manera que es posible que pudiéramos utilizar los complejos CRISPR-Cas, es decir, ARN, ya de ahora en adelante los llamaré así, con la proteína Cas, para inocularlos en nuestro organismo e infectar todas las bacterias que nosotros tenemos. En nuestro organismo conviven unas 10 bacterias por cada célula propia nuestra. Y la inmensa mayoría son bacterias favorables, que nos ayudan a digerir, etc. Si además de este complejo CRISPR-Cas ponemos una pequeña secuencia que codifique algo que nos hace daño, por ejemplo, si tenemos una bacteria que está sintetizando la toxina botulímica y al introducir el complejo CRISPR-Cas también ponemos la codificación de la toxina botulímica, todas las bacterias estarán infectadas, pero la proteína Cas solo actuará contra las que fabrican la proteína botulímica. De manera que no solamente tendremos un antibiótico potente y eficaz, sino además selectivo, que no matará los comensales y las bacterias positivas que son buenas para nosotros, evitando los efectos secundarios que todos conocemos cuando tomamos antibióticos. En este mismo sentido, esto puede servir para la lucha contra la resistencia bacteriana. ¿Por qué nos quedamos sin arsenal terapéutico? Porque las bacterias evolucionan rápidamente y se hacen resistentes. ¿Cómo lo hacen? Crean proteínas que destruyen los fármacos antes de que lleguen a su objetivo.
¿Qué podemos hacer? Bueno, la bacteria crea esa proteína y la codifica en, en el ADN, pero generalmente lo hace en un plásmido. Un plásmido es una cadena de ADN circular y pequeñita, aparte del ADN principal, que puede replicarse por separado y que puede ser cedido a las bacterias de alrededor. Lo que significa que cada vez que un plásmido llega a una bacteria, esa bacteria se vuelve resistente. Por eso las bacterias evolucionan tan deprisa en la resistencia bacteriana. Pues bien, si suministramos un complejo CRISPR-Cas con la codificación precisamente de ese plásmido, cuando una bacteria lo reciba, lo tratará como un virus invasor y lo destruirá, de manera que no será resistente. Bueno, estas son aplicaciones, como digo, sin salir del mundo de las procariotas. En los años 2010 aproximadamente, dos grupos americanos ahora, dicen que el premio Nobel será compartido a 3, entre estos dos grupos americanos y el profesor Mojica, empezaron a hacer trabajos en el ADN de eucariotas. La profesora Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier, estas dos, hicieron el primer trabajo in vitro, en un tubo de ensayo, en el que pusieron en relación un ADN de una eucariota con un complejo CRISPR-Cas y observaron que funcionaba a la perfección. El complejo CRISPR-Cas buscaba el sitio preciso, cotejaba un trozo del ADN que correspondiera perfectamente con su cadena guía de ARN y producía el corte. Poco tiempo después, el profesor Church y el profesor Zhang hicieron pruebas in vivo en células de ratón y células humanas con estos complejos, lo cual parece una tontería, pero es realmente sorprendente que estos complejos sean capaces de penetrar en la membrana de la célula eucariota, penetrar en la membrana nuclear, encontrar en el núcleo la secuencia con lo largo que es el ADN, que coincide perfectamente con el ARN guía y producir el corte. Estábamos, por tanto, ante una herramienta de edición génica enormemente precisa. Bien, ¿cómo funciona el tema? Voy a poner ahora un vídeo del grupo de Doudna en el que se ve cómo funcionan estos complejos. Sí. Estamos ahí entrando en el núcleo de una célula eucariota, esos son los nucleosomas con las proteínas histonas que antes también nos ha mostrado Nicolás y que el ADN va enrollándose así, ¿no? Este es el complejo CRISPR-Cas que busca el sitio que coincide con su ARN guía. Ahí va buscando la secuencia adecuada y cuando la encuentra, si puedes, Carmen, quitar el... No, la resolución óptica esa que viene. Desenrolla la cadena de ADN, coteja el ARN con el ADN y entonces la proteína produce el corte. Y ahora aquí viene lo bueno. Hemos dicho también antes en otra charla que hay mecanismos naturales de reparación del ADN en las células eucariotas. Esos mecanismos naturales entrarán en funcionamiento y lo repararán. Pero si en la zona existe una cadena de ADN similar a la que se está cortando, será introducida en ese corte que hemos realizado. De manera que si junto con el complejo nosotros suministramos un ADN que hemos obtenido por tecnología del ADN recombinante, que puede ser artificial o puede proceder, pero que sea una cadena similar, la podremos introducir ahí. Entonces, fíjense lo que tenemos, una herramienta de edición precisa para cortar donde queremos y para introducir ahí una copia de ese gen bien corregida, si se trataba de un gen que estaba mutado, o bien incluso mejorada. Bueno, esto ya es una parte del trabajo más científica, pero me ha parecido interesante porque es verdaderamente espectacular. Aquí cogieron la proteína Cas9, la modelizaron, es esta proteína, con todos estos dominios, vieron el complejo con el ARN, que es esta molécula de color naranja, y vieron cómo penetra el ADN, que es de color rojo, y cómo este dominio amarillo se mueve para realizar el corte en el ADN. Todo esto lo han hecho por cristalografía de rayos X, han ido cristalizando la proteína en distintas fases del proceso y además han puesto sondas fluorescentes para seguir también todo el proceso. O sea que realmente se sabe muy bien cómo funciona el asunto. Bien, ¿qué se puede hacer con esto? Pues se pueden hacer muchas cosas. Podemos crear plantas, no exactamente transgénicas, porque las transgénicas son mezclar genes de otros organismos de una manera más o menos controlada, sino incluso modificar o introducir trozos de ADN que sean totalmente artificiales. Se han conseguido pues, plantas que son capaces de vivir en suelos muy salinizados, plantas que crecen más de lo habitual y tienen mejor reproducción. También se han desarrollado cerdos con una masa muscular mayor de la habitual.
También se han desarrollado cerdos capaces de crecer órganos humanos que podrían llegar a utilizarse en trasplantes, bastante libres de virus, porque el problema que hay con eso es que solían estar llenos de virus. Luego es una tecnología que se está utilizando mucho en modelos animales para enfermedades humanas. Si tenemos una herramienta de edición tan precisa, podemos introducir en el ADN de un animal, un ratón o de un cerdo de laboratorio, un gen mutado de humano y por tanto que desarrolle la enfermedad humana. Y a partir de ahí pues podemos estudiarla mejor e incluso podemos ensayar terapias para poderla curar y que la investigación avance más deprisa. Se han editado células humanas en las que se había insertado material vírico de los virus pues, SIDA, del papiloma, en fin, y se han podido eliminar esos virus. Piénsense, por ejemplo, en personas que pueden tener una enfermedad que les impida metabolizar la glucosa. Bueno, pues se podría incluso hacer el corte preciso, introducir un gen corregido, pero a lo mejor incluso algo más allá. Siendo gen parecido, quizá podamos a lo mejor introducir un gen que además de ser capaz de hidrolizar glucosa, puede hidrolizar otros azúcares, puede hidrolizar manosa y lactosa quizá, lo que significa que esto no solamente puede ser curativo, sino que se puede pensar en ello para mejorar algunas cualidades del metabolismo. Otra de las aplicaciones interesantes es la posibilidad de realizar genética dirigida. ¿Esto qué es? Esto es intentar que una característica genética, un alelo, se convierta en dominante dentro de una especie. La mayor parte de la investigación que se está haciendo en este sentido es en torno de la malaria. Se trataría de cambiar algunos genes del mosquito Anopheles, que es el que transmite el Plasmodium, que es el vector de la enfermedad, ¿no? Bueno, modificando una determinada proteína que está en la saliva del mosquito, la saliva se vuelve incompatible con el Plasmodium y entonces ya no lo puede transmitir. Eso está muy bien, pero claro, un mosquito modificado, que sería este, cuando se reproduzca, lo hará con un mosquito que no está modificado y la característica que nosotros queremos pues permanecerá bastante diluida en la población de mosquitos, ¿no? Sin embargo, si además de hacer esa modificación en el gen que codifica la proteína correspondiente, introducimos la codificación de un complejo CRISPR-Cas, que en el momento de que se produzca la reproducción se transcriba y haga un corte y un cambio en la hebra que procede del otro progenitor. De manera que entonces toda la descendencia de ese cruce tendrá la característica mutada, la característica cambiada. Y al cabo de una serie pues, de cruces, la mayor parte o toda la población de mosquitos habrá incorporado ese cambio genético y, por tanto, no será capaz de transmitir la enfermedad de la malaria. Esto plantea algunas dudas en el sentido de que no se sabe todas las consecuencias ecológicas que pueden tener hacer un cambio en toda una especie. ¿De acuerdo? Bueno, ¿por qué esto ha tenido tanto éxito? ¿Cuál es el cambio respecto, por ejemplo, a la ingeniería genética? Bien, la ingeniería genética había tenido algunos éxitos, pero prácticamente había que realizar una metodología nueva para cada aplicación, porque estaba basada en la interacción entre una proteína y el ADN, es decir, se diseñaba una proteína que fuera capaz de buscar un lugar donde nosotros queríamos cortar el ADN e introducir nuestro cambio genético, fuera el que fuera. Pero ¿qué hemos hecho ahora? Usar siempre la misma proteína, la proteína Cas9, y es el ARN guía el que busca el lugar de corte. Mientras que la interacción proteína-ADN es una interacción bastante poco precisa, está muy sujeta a errores y depende de las conformaciones de la proteína, por tanto había mucha aleatoriedad y muchas cosas salían mal. El cotejo de una cadena de ARN guía con el ADN es prácticamente como si fuera un ordenador, es muy precisa. Y por tanto, como no hay que desarrollar una proteína para cada caso, lo cual implica mucho trabajo y mucha ingeniería genética, etcétera, pues es muchísimo más barato, mucho más eficaz. No todo es bueno, hay algunos problemas y cosas que todavía tienen que mejorar. Por ejemplo, no está claro cómo es la mejor manera de introducir estos complejos. Para algunas aplicaciones, por ejemplo, para la genética dirigida, es evidente que lo suyo es introducir la codificación completa del complejo, la codificación de la proteína y también la de la ARN guía.
En otras aplicaciones, y parece que es la que más impone, se preforma el complejo de la proteína con la ARN guía y eso es lo que se administra o se introduce en el organismo si se quiere modificar. O quizá, sería todavía mejor, pero no se ha logrado, introducir por separado el ARN y la proteína y producir o pensar que se puedan agrupar ellos solos en el interior del organismo. Pero la mayor limitación es que todavía no es 100% eficaz. En las modificaciones que se están haciendo, por ejemplo en plantas de arroz, también en plantas de cacao, que para hacerlas resistentes a un parásito que está ahora mismo dando grandes problemas en las plantaciones de cacao en los países emergentes, pues se consiguen eficacias de un 50, un 60, 70% de modificación en los cultivos, y eso todavía es poco. Después, a veces sí que hay cortes donde uno no quiere, pues porque el ADN es muy largo y puede haber secuencias que sean muy parecidas y a veces se producen cortes. Y esto es sin duda preocupante porque podría dar lugar a mutaciones que nosotros no hemos previsto y que no sabemos muy bien lo que puede ocurrir, ¿no? Aparte de que en el tema de la genética dirigida, como he dicho, hay dudas acerca de lo que puede pasar modificando toda una población de una especie. Por eso, me he fijado también en este trabajo, bueno, también hay otro español aquí, pero conecta con la charla de esta mañana de Nicolás porque tiene que ver con la epigenética y me ha parecido muy interesante. Este es el profesor Carlos Belmonte, Ipsizúa Belmonte, mejor dicho, que trabaja en el Instituto Salk y que ha realizado una modificación no de genes, sino ha hecho una modificación epigenética utilizando la misma herramienta. Parece una cosa mágica incluso, porque el único cambio es que el ARN guía es un poco más corto. La proteína Cas es la misma y además introduce un segundo vector vírico, es decir, una segunda secuencia de ARN, como una doble infección en el organismo. ¿Por qué? Porque la proteína Cas9 tiene más funcionalidades, no solamente es capaz de cortar el ADN, sino que también cuando se une a determinados genes, pues provoca su expresión. Los genes que están silenciados entran en funcionamiento o lo contrario. Entonces, sobre células de ratón han utilizado este sistema y han conseguido cosas muy interesantes, como por ejemplo que células de hígado, células hepáticas, expresaran genes similares a las células pancreáticas y produjeran insulina. En ratones diabéticos sería una forma de atacar la insulina completamente novedosa, porque no es corregir el páncreas, sino que células hepáticas tomen ese lugar. En el caso de la distrofia muscular, que es una de esas enfermedades genéticas que dependen de la mutación de un único gen, pues en lugar de corregir el gen han activado genes de rutas paralelas a esa, de manera que el ratón recuperaba su funcionalidad muscular, pero no había habido ningún cambio genético realmente. Y así han hecho varias cosas verdaderamente, pues yo creo que muy prometedoras. Bien, ¿qué pasa con las aplicaciones en medicina humana? Bueno, pues vamos a empezar hablando de una que toca con esto un poco de forma lateral, pero que yo creo que también es una gran esperanza para la lucha contra, sobre todo, los cánceres hematológicos. Se trata de nuevos tratamientos que se denominan CAR-Ts. 2 de ellos han sido ya aprobados por la FDA en Estados Unidos y voy a pasar a explicar brevemente. Y no se están haciendo estos tratamientos con el uso de los complejos CRISPR-Cas todavía, pero es probable que los utilicen porque yo creo que es una herramienta evidentemente mucho más eficaz para ellos, ¿no? ¿De qué se trata aquí? Bueno, pues no habría mejor cura para el cáncer que el que nuestro propio sistema inmune reconociera las células tumorales como patógenas y las destruyera. Porque aparte de que no hay nada más eficaz que nuestro sistema inmune, es que quedaríamos de alguna manera inmunizados, vacunados, para las posibles recidivas del cáncer. Y eso sin duda es lo que todo el mundo desearía, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podemos hacer eso? Pues tendríamos que conseguir que las células del sistema inmune fueran capaces de reconocer un antígeno, es decir, alguna proteína, alguna molécula de la superficie de las células tumorales, y al hacerlo se activara todo el proceso del sistema inmune y esas células, digamos, que serían declaradas invasoras y en lugar de ser propias, que es lo que son, y serían destruidas. Bueno, como esto todavía es muy complicado de hacer en tumores sólidos, se ha empezado a hacer en tumores hematológicos, porque evidentemente disponemos de torrente sanguíneo para llevar nuestro sistema a todo el organismo. Los cánceres hematológicos más habituales, las leucemias, los linfomas, pues muchos de ellos dependen de la malignización de un tipo de célula que se llaman los linfocitos B, ¿de acuerdo? Los linfocitos B se malignizan y empiezan a crecer,
sin control, y eso es lo que provoca este tipo de leucemias, ¿no? Pues bien, en otro tipo de linfocito, los T, se puede introducir, mediante modificación genética, un receptor capaz de reconocer un antígeno, como es una proteína que se llama CD19, que está en la superficie del linfocito B malignizado. La introducción de ese receptor es artificial. Hay que introducir un código genético en ese linfocito T para que exprese el receptor y lo sitúe en su superficie, este sería el receptor, buscando el antígeno en las células B malignizadas. Y entonces se producirá el disparo de todo el sistema inmune. Como el receptor es artificial, como además se produce por combinación de trozos de distintos receptores, y por eso se le llama quimérico, pues de ahí vienen las iniciales. Chimeric Artificial Receptor, y la letra T se refiere a los linfocitos T. ¿De acuerdo? Bien, pues el proceso es, por tanto, el que sigue. Se le extrae sangre al paciente y luego se hacen una serie de procedimientos para activar la producción de linfocitos T. Se lleva a cabo la modificación genética. Hasta ahora se está haciendo por ingeniería genética de la antigua, por los procedimientos anteriores, pero están todas las compañías que están en esto metidas hablando con los que han desarrollado los complejos CRISPR-Cas para utilizar la tecnología CRISPR-Cas para realizar esta modificación genética, como hemos visto antes, porque va a ser sin duda más eficaz y más barato. Una vez que se ha hecho la modificación, se realizan una serie de operaciones para que los linfocitos T se reproduzcan en gran cantidad, se prepara al paciente, se le reintroduce su propia sangre y a partir de ese momento empieza el proceso de curación. Hasta ahora, pues el sistema ha tenido algunos éxitos muy notables, como el de esta niña que con 5 años tenía leucemia linfocítica aguda, estaba prácticamente desahuciada, no respondía a ningún tratamiento y bueno, pues ya tiene 12 años y está sana gracias al tratamiento con los CAR-Ts. Hay, por supuesto, algunos problemas, no se sabe todavía aplicar a tumores sólidos, no se sabe cuál puede ser la supervivencia a largo plazo. Entendemos que el paciente queda de alguna manera inmunizado, pero evidentemente no hay todavía un registro para saber si eso es así. Y hay algunos efectos secundarios y algunos problemas que, bueno, no tengo ahora tiempo de explicar, pero que sin duda pues tienen que ir solucionando. Bueno, todo el proceso de extracción, etcétera, cambia de unas compañías a otras y por eso hay diversos protocolos que están siendo aprobados. Luego volveremos sobre este tema. El problema que tiene esta terapia es que vale $500.000. Ese es el problema al que nos enfrentamos. Bien, eso es una aplicación, pero ¿qué pasa con la terapia génica? En principio la mencionó Carmen en la presentación y la mencionamos al principio, ¿no? ¿Se ha hecho terapia génica hasta ahora? Sí, se ha hecho, pero estaba de alguna manera en vía muerta. Tuvo algunos éxitos importantes, hubo algunos niños, por ejemplo, burbuja, de los que nacen con un sistema inmune deficiente que no les protege frente a ninguna infección, que tenían que vivir en ambientes estériles y que fue posible sacarles, en ese caso, médula espinal, corregir el gen, pero para la corrección de ese gen había que desarrollar, como he dicho antes, una proteína en especial para cada caso, con todo el coste que supone, con toda la aleatoriedad que supone, los errores que tiene, etcétera, pero aún así se habían conseguido unos cuantos éxitos y unos pocos pacientes habían conseguido volver a la libertad y vivir como personas normales. Pero el avance, como digo, era muy lento y estaba de alguna manera en vía muerta. Con los complejos CRISPR-Cas se piensa que se ha desbloqueado esa situación y podemos intentar curar estas enfermedades. Ha dicho antes Carmen 500, se dice que puede haber hasta 6.000 enfermedades genéticas, raras casi todas ellas, que dependen de la mutación de un único gen y a veces de la mutación de un solo par de bases. Es increíble cómo entre esos 1.000 y pico millones de pares de bases el cambio de un solo par puede conducir a una enfermedad genética y a veces enormemente grave. Pensemos en las anemias falciformes, fibrosis quística, etcétera. Bien, pues otra vez han vuelto a poner sus ojos en las enfermedades a las que se puede acceder por la sangre, ¿no? Porque indudablemente tenemos que aprovechar ese sistema circulatorio para que se pueda distribuir todos estos complejos CRISPR-Cas. Y se piensa que en pocos años, 5 o 10, se puede empezar a tener algunos éxitos en la administración de esos complejos que vayan a buscar las células y corrijan el gen que está mutado. Claro, el problema es que estamos curando personas adultas y necesitamos acceder a miles y miles de células para transformarlas, ¿no?
En ese punto, algunos van y tienen el siguiente pensamiento. Curar a un adulto es complicado porque le tienes que cambiar el material genético, no de todas sus células, pero sí de muchas de ellas, y es complicado acceder a todas ellas. Pero, ¿por qué no modificamos el material genético de los embriones? Si están enfermos, curar 64 células, pues aparentemente parece más seguro y más sencillo, ¿de acuerdo? Bien, y aquí es donde entramos ya en un campo pues mucho más delicado, y el gran momento fue exactamente hace un año. Hace un año en la revista Nature se publicó un trabajo que fue realizado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, y liderado por este señor que se llama Mitapilov. En ese trabajo se dijo que habían creado, porque ahora hablaremos de esto, 58 embriones humanos que los habían creado por inseminación de 58 óvulos con esperma procedente de un paciente que tenía la enfermedad o tenía el gen mutado que produce la cardiopatía hipertrófica, es decir, muerte súbita con frecuencia en los bebés. Bien, si tú haces eso, en principio el 50% de los embriones resultantes deben contener el gen mutado. Junto con el espermatozoide habían introducido un complejo CRISPR-Cas que estaba diseñado para corregir la mutación de ese gen. El resultado fue que de los 58 embriones, en lugar de tener 29 sanos y 29 enfermos, entre comillas, tenían 42 sanos. Habían llegado pues, a un 72% de porcentaje de embriones sanos. Bueno, el trabajo tuvo un procedimiento de publicación bastante extraño. Fue enviado a la revista Nature y a los 4 días estaba aceptado y a los 10 días estaba publicado. Los que nos dedicamos a esto ya sabemos que eso no suele pasar, vamos, prácticamente es imposible. Además, luego se detectaron muchos fallos en las figuras, es decir, había mucho apresuramiento en la forma en la que había sido redactado, etcétera. Había errores, bueno, pero yo creo que eso es un poco secundario. ¿Qué ocurre? La legislación americana, también en el Reino Unido es igual, permite la creación de embriones humanos para investigación. Permite que se les deje multiplicarse hasta un determinado número de células y después obliga a su destrucción. Y, por supuesto, prohíbe su implantación. Entonces, la situación en Europa es que en 29 países, entre los que se cuenta España, eso está prohibido. Se puede hacer solamente con los embriones que están desechados después de procesos de inseminación artificial y que no van a ser implantados. ¿De acuerdo? Bien, esa es la situación. Tenemos que hablar en este punto de ética. En ese momento se produjo una gran conmoción el verano pasado a partir de este artículo y la profesora Doudna, una de las, como digo, inventoras de las aplicaciones en esto, promovió un encuentro en diciembre en Estados Unidos con la participación de las academias de ciencia y de medicina allí y se han hecho indagaciones acerca de la posibilidad de realizar moratorias, etcétera. No es la primera vez que sucede algo así. Con ingeniería genética y biología sintética también se hicieron reuniones similares y en eso estamos. ¿Cuáles son las cuestiones éticas a las que nos enfrentamos? En primer lugar, por supuesto, la más importante. Es lícito investigar con embriones humanos, pero hay una segunda que también no podemos dejar pasar. Si modificamos gametos en vez de embriones, podemos rodear este problema. Si cambiamos el material genético de un óvulo y algo sale mal, pues bueno, destruimos el óvulo, no pasa nada. Pero en cualquiera de los dos casos estamos modificando la línea germinal humana. La modificación que hagamos, si finalmente tiene éxito y de ahí nace una persona que hemos modificado genéticamente, ya quedará así y transmitirá esa modificación a su línea germinal. ¿Realmente podemos hacer eso? Tercera cuestión. Quien abre esta puerta puede pensar que en vez de utilizarla para corregir una enfermedad genética, la puede utilizar también para mejorar, entre comillas, alguna cualidad. Estamos ante una nueva forma de eugenesia, más científica y más controlada, más de laboratorio, pero al fin y al cabo, eugenesia. Y finalmente hablaremos un poquito de las cuestiones relativas a la equidad, porque evidentemente todas estas cosas no las puede hacer todo el mundo. Son muy caras. ¿Qué vamos? A una humanidad
separada, vamos a una mayor brecha de salud, si acaso. Vamos a ir viendo un poco a poco, ¿no? Respecto al tema del tratamiento con embriones. Aquí hay un argumento, en mi opinión, muy torticero y muy al uso. A la izquierda tienen un trozo del blog de Arcadia Espada que me llamó mucho la atención y que utiliza la palabra alaridos. Según él, las personas religiosas, en cuanto ven un avance científico, sueltan alaridos. Pues yo he querido hablar mucho rato en esta charla, hasta llegar a este punto, de avances científicos que se hacen con estas nuevas tecnologías y que todos ellos son muy buenos. O sea que no siempre que sale un avance científico soltamos alaridos. Y además, bueno, en la redacción de la respuesta a una de las personas que le contestaba se ve pues mucha inquina, ¿no? Muy poca educación, la verdad. No, es que hay líneas rojas que no estamos dispuestos a pasar. Pero es que además los argumentos científicos no nos valen. ¿Por qué no nos valen? Por lo que he dicho antes, si modificamos la línea germinal humana, ¿quién se va a atrever a implantar uno de esos embriones? Porque no sabemos lo que puede pasar. No tenemos suficiente conocimiento de genética para saber todas las relaciones que existen entre los genes. A veces hay genes que sabemos a 100% que conducen, si están mutados, conducen a una enfermedad. Pero en otros muchos casos, los genes se interaccionan entre sí, relaciones que se llaman epistáticas, y que podemos producir efectos que no podemos controlar. ¿Qué vamos a hacer después? ¿Nos podrá reclamar esa persona que ha nacido por lo que hemos hecho con ella antes de que naciera? Bien. Segundo lugar, si de lo que se trata es de curar enfermedades genéticas de este tipo, habría que buscar el menor sacrificio posible, por lo menos. Los procedimientos de selección de embriones, que también se han mencionado esta mañana, al menos sacrifican muchos menos embriones. Es decir, que no está nada clara las ventajas, ni siquiera desde el punto de vista científico, y ni siquiera entrando en la cuestión ética fundamental, que es el respeto al embrión. Contrastan con estas palabras pues las del Papa Francisco dirigidas a una comunidad de científicos en las que les anima a realizar su trabajo siempre con medios que no contribuyan a limitar la cultura del descarte, que a veces insinúa. Algunas líneas de investigación utilizan embriones humanos provocando inevitablemente su destrucción. Pero sabemos que ningún fin, aunque en sí mismo sea noble, con la posibilidad de una utilidad para la ciencia, para otros seres humanos o para la sociedad, puede justificar la destrucción de embriones humanos. Esto no es una cuestión religiosa, aunque haya traído una cita del Papa. Esto es una cuestión antropológica. Y, por supuesto, ese mensaje que muchas veces hemos oído de no pueden ustedes imponer sus creencias en las leyes civiles, porque son creencias, no es válido. No es una cuestión. Aquí no estamos hablando de Dios. Estamos hablando de lo que creemos que es el ser humano y el respeto que se tiene que tener a él, que es el concepto que todo el mundo puede defender. Todo el mundo puede defender el suyo. Por eso se hizo esa reunión en diciembre pasado, aunque realmente pues poco salió de ella, como vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué pasa con la modificación de la línea germinal humana? Pues pasa que no sabemos lo que puede pasar. Las academias de ciencias y de medicina americanas publicaron este libro sobre ciencia, ética y gobernanza, en el cual vinieron a decir que la edición génica de embriones no la prohibían, pero exigían que se realizara con mucha precaución, que solo se utilizara cuando no hubiera otra posibilidad alternativa, que se hiciera un estudio muy detallado de todas las consecuencias posibles, lo cual es una cosa un poco vaga, y que se mantuviera una observación de varias generaciones de la familia a la que se le hubiera aplicado. La propia Jennifer Doudna no cierra la puerta a los que llama bebés crisperizados, es decir, en los que se utilicen este tipo de tecnologías. Pero en esta reunión, muchos científicos, sobre todo dedicados a la reproducción asistida, manifestaron que la gente tiene derecho a más o menos diseñar a sus hijos y que sean parecidos a ellos, etc. También en este sentido conviene recordar, vamos a esto, conviene recordar que, hombre, el derecho a tener un hijo sano no es un derecho positivo, es un derecho negativo, no te pueden evitar. No puede haber leyes que te impidan tener un hijo sano, pero tampoco puedes exigir que el Estado te garantice tener hijos y además que sean sanos. No habría, por supuesto, presupuesto en el mundo para algo así. ¿Cómo está la situación desde el punto de vista legal? En este mapa se ven los países en los que está prohibido la edición génica en embriones humanos, los países en los que hay reglas restrictivas. En el tema de Estados Unidos lo que hacen es una cosa curiosa,
y es que está prohibida la financiación pública para este tipo de investigaciones, está prohibida que las agencias de financiación evalúen proyectos científicos que incluyen este tipo de investigaciones, pero privadamente se pueden realizar. Consecuencia, hay muchos lobbies de científicos que están presionando para el cambio legal. Yo el otro día escuché aquí en la radio, en un programa más de la COPE, como un científico abogaba por el cambio de la legislación europea sin mencionar en qué sentido. Simplemente decía, es que no podemos seguir avanzando porque en Europa tenemos una ley anticuada, no como en Estados Unidos o en Gran Bretaña. Y necesitamos que las leyes vayan a la velocidad que va la ciencia, porque si no retardamos el avance y vamos mejor, evitamos progresos para la humanidad. Y como yo creo que el locutor no sabía muy bien de qué le estaban hablando, decía desde luego, ¿qué razón tiene usted? ¿De qué estaba hablando? Pues la única restricción legal que hay para todo esto es precisamente la edición génica de embriones humanos. En Estados Unidos se han hecho encuestas, está prácticamente al 50%, entre la comunidad científica me refiero, está prácticamente al 50% los que opinan que hay que detener la modificación de la línea germinal humana, y más del 70% opina que se debería realizar una moratoria. Parar, pensar, hablar, etcétera, antes de seguir trabajando. Finalmente, dos cosas más a tener en cuenta. El tema de la eugenesia, es decir, cómo vamos a evitar que se realicen modificaciones no con fines curativos, sino con fines de mejora. Bien, hay que decir aquí lo que os comentaba antes. Hay genes que incluso la generalidad de la gente los conoce como genes peligrosos y malos. Pensemos en los que son responsables de un pequeño porcentaje de los cánceres de mama, ¿no? El BRCA1 y el BRCA2. Cuando están mutados, esas mujeres tienen mayor probabilidad de padecer estos cánceres. Y hay otros que también hacen más fácil el padecimiento del Alzheimer temprano. Pero generalmente esos genes tienen otras funcionalidades. Segunda cuestión, de los 20.000 genomas humanos que se han podido codificar totalmente, se ha visto que ninguno es totalmente sano. Todos tenemos genes que nos predisponen a enfermedades de las graves. Todos tenemos alguno. Por tanto, ¿hasta dónde queremos corregir? ¿Sabemos suficiente como para eliminar genes que quizá tengan otras funcionalidades, que interaccionen con otros, que si no están, quizá activen otros genes que pongan en marcha otras rutas? Y además, esas herramientas estarán al alcance tan solo de una minoría acomodada. En el momento en que parte de la humanidad esté modificada genéticamente y tenga quizá habilidades superiores, habremos quebrado la igualdad de los hombres. Pero no es que la habremos quebrado porque estemos introduciendo leyes injustas, si es que realmente estará conviviendo la humanidad con un grupo de posthumanos a los que se les podrá exigir otras cosas. Eso sería sin duda un problema si llegara a ocurrir. Y además, para terminar, todas estas técnicas tienen el riesgo, y ya aquí me refiero incluso también a las que no plantean problemas éticos, de aumentar lo que llamamos la brecha de salud. En este momento, en Estados Unidos, un país diferente, por supuesto, a la mayor parte de los países europeos en esto, porque no tiene un sistema de salud pública como el nuestro, llega a haber hasta 16 años de diferencia en esperanza de vida entre las zonas rurales y las zonas urbanas, porque el acceso a la salud cada vez es más dispar. Eso realmente puede llegar a producir unas tensiones sociales enormes. Y en el caso de los países europeos, pues es interesante pensar cuál puede ser el futuro de nuestros sistemas de salud si los tratamientos futuros tienen los precios que antes he indicado. Como vemos, esto en general estamos ante unas herramientas nuevas, enormemente prometedoras. De lo bueno o malo que se derive de ellas dependerá del uso que hagamos de las mismas, pero sin duda es conveniente estar formados sobre esto, tener información y bueno, pues que no nos vendan ninguna moto extraña y además estar preparados para los desafíos que vienen y para los debates que vienen. Muchas gracias, nada más. Yo creo que el tema es peliagudo. Venga, vamos a ver.
Creo sencillamente que cuando le toque estos temas no solo tiene que plantearse el aumento de ética de la profesión, sino el aumento de ética de la sociedad. Por lo menos es mi criterio, perdóneme, pero he dado tantas vueltas. Pues sí, la verdad es que la comunidad científica no es más que una parte de la sociedad. Al final es toda la sociedad la que tiene que tener una serie de valores, una serie de información. Pero yo creo que la ciencia se está haciendo cada vez más difícil de entender para la generalidad de la gente y hay que hacer un esfuerzo para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando. Porque si no, es complicado que se formen opiniones informadas y es más fácil que cualquier, digamos, charlatán un poco te lleve a su campo. O sea, ahí la comunidad científica lo tiene más fácil, los médicos lo tienen más fácil porque están más preparados para entender todo lo que sucede. Pero quiero decir que estoy de acuerdo completamente con lo que ha dicho, pero además añadiría la necesidad de formación. Yo estuve hace no mucho en una conferencia en la Universidad Francisco Vitoria y el bioquímico que habló, este señor, se estaba atreviendo un poco una postura de definir lo que era ético y lo que no era ético. Entonces, a mí se me ocurrió una pregunta, que no le gustó nada a él, que era la siguiente. Le dije, llevamos 15 o 20 años o 30 de técnicas biogenéticas que las ha planteado un panorama precioso de futuro, y le dije, ¿hay alguna de esas que haya tenido un impacto parecido a la penicilina, el impacto que tuvo a los pocos años, en los años 45 de que salió, o no? No le gustó la pregunta y ahí quedó la cosa. Este es mi comentario. Si tú tienes al respecto algo. No sé, sí. Yo creo que sí que hay algunas aplicaciones con un impacto muy importante ya, como los transgénicos. Lo que ocurre es que son en tantos campos. Bueno, pues para alimentación pues pueden haber resuelto parte del hambre en el mundo, por ejemplo. La producción de fármacos que se hace con estos métodos, lo que ocurre es que ya no hay un descubrimiento tan grande de un fármaco concreto que produzca esa revolución o ese impulso que supuso la penicilina, pero sí, y estamos como en el momento de salida al mercado de muchas de estas aplicaciones y que algunas de ellas pueden ser verdaderamente espectaculares. Yo creo que sí que estamos en un momento muy, muy interesante y muy revolucionario en ese sentido de la bioquímica y de la biología molecular. Bueno, gracias, Javier, por poner encima de la mesa cuestiones tan relevantes para el futuro de la ética en nuestra sociedad, ¿no? De las que yo desconfío mucho, porque creo que una sociedad en la que se va imponiendo el aborto como un derecho, el actuar sobre los embriones va a ser algo aceptado, independientemente de las consecuencias. Y cuando surjan problemas se dirá que, bueno, que es producto del progreso, ¿no? Y que el progreso tiene sus víctimas y que haya embriones que salgan mal o se desechen, pues que formará parte de esa situación, ¿no? Y eso me lleva a pensar que, hablando de genética y de evolución, que posiblemente con nuestra evolución, ya sea cultural y la complejidad de la vida tiene costes elevados, es posible que el coste final de nuestra complejidad cultural, si la dejamos fuera de la mano de la ética, sea la extinción, ¿no? Porque el equilibrio de la vida es suficientemente complicado como para que no lleguemos nunca a dominarlo del todo. Es decir, yendo un poco hacia atrás, y sabéis mi fijación en este tema, cuando los Homo sapiens neandertales
eran en teoría mejor preparados para la vida que nosotros. Es una subespecie, es una forma de... Digo subespecie porque si fueran especies diferentes no hubiera habido hibridación que hubo hibridación, ¿no? Desaparecen y nosotros progresamos, es porque realmente la perfección no tiene nada que ver con la evolución. Son cosas diferentes y no somos capaces de distinguir una cosa de la otra. Los neandertales tenían más cerebro, tenían un metabolismo, yo diría que más acusado, más veloz, tenían unas características para sobrevivir mejores que las nuestras. Pero les faltaba algo que creo que es decisivo, que es la capacidad simbólica, que es lo que nos ha llevado a ser diferentes, ¿no? Entonces, si realmente jugamos con lo que no conocemos, aunque científicamente pueda tener alguna viabilidad, al final yo creo que ponemos en peligro la especie. Muchas gracias, Pepe. Yo comparto en cierta medida tu pesimismo, porque es verdad que cuando una cosa es viable científicamente es complicado pararla, pero también tengo mi esperanza en la visión de muchos problemas de este tipo que se han resuelto solos, entre comillas. Y te pongo dos ejemplos. Uno es el de las células madre, que comenzaron a utilizarse las embrionarias y empezó un debate parecido al que tenemos ahora, pero los argumentos eran los mismos. No se puede parar el avance de la ciencia, esto va a ser muy bueno para la humanidad. Todos nos empezábamos a imaginar granjas de embriones para ser utilizados en esto. ¿Qué ocurrió después? Pues que a alguien se le ocurrió reprogramar células de la materia grasa y funcionaron mucho mejor, dieron menos problemas y a día de hoy prácticamente nadie está desarrollando aplicaciones de células madre embrionarias. Segundo ejemplo, el caso del genoma humano, que también se dijo que la humanidad iba a estar estratificada según los genes que tuvieras. Si tienes un gen de un tipo te iba a costar más el seguro médico, el seguro de vida, las empresas no te iban a querer contratar, encima ibas a saber de antemano lo que te iba a pasar en el futuro. Todo esto se dijo en los años 2000 muchas veces. ¿Qué ocurre? Pues con la aparición de la epigenética, de la que nos ha hablado Nicolás, pues se ha visto que todo es mucho más complicado y que no, es decir, uno tiene más o menos papeletas del sorteo, pero nadie te puede decir lo que te va a pasar. Y por mucho que los señores que trabajan en los seguros, en los bancos, tienen muchos especialistas estudiándose estas cosas, al final no ha llegado esa separación de la humanidad en grupos con distintos derechos y distintas posibilidades de vida. Aquí yo veo que efectivamente, por mucho que se quiera anunciar a bombo y platillo que la edición génica de embriones es imprescindible para curar enfermedades, etcétera, yo creo que hay muchísimos problemas y probablemente se vea que no tiene sentido avanzar en eso, como el hecho de atreverse a implantar un embrión modificado genéticamente sin saber del todo qué es lo que va a suceder. Veremos. Voy a ver si soy capaz, Javier, de establecer un paralelismo. La agricultura, en su transformación a lo largo de todos estos años, había una transformación genética importante en las semillas. A raíz de todo eso, ha ido creciendo un gran magnate, que es el dueño actualmente de las semillas que están, de las semillas transgénicas, hasta tal punto que tiene un peso importantísimo en los gobiernos. Quiere decir que muchísimos agricultores se han ido quedando desplazados. ¿De qué manera, pregunto, puede haber evolucionado y qué beneficios podemos obtener si esa manipulación lo que obtiene está en manos de un señor que es un inmenso terrateniente y que puede cambiar gobiernos? Me refiero concretamente a Monsanto. Sí, estaba claro. A los transgénicos no los hace buenos o malos que los posea Monsanto o que estén en manos de una sana competencia de empresas. Es decir, es que
las cosas que se derivan de la ciencia no son buenas y malas en sí mismas, depende del uso que se haga de ellas, ¿no? Los transgénicos, para mí, son una esperanza muy importante para resolver un buen número de problemas sin perjuicio que tengan también sus defectos y sus partes negativas. Pero porque se puede alimentar a la población, se puede reducir el uso de pesticidas, se puede reducir el uso de suelo. Es decir, hay muchas ventajas. Si por cuestiones históricas y de la forma de funcionar humana, porque es eso, al final han caído en manos de una única empresa o en manos muy mayoritarias de una única empresa, eso no es culpa del hecho en sí de los transgénicos. Porque cosa similar sucedería pues, si toda la gasolina del mundo estuviera en manos de una. Bueno, está en manos de no muchas, pero podrían jugar con los precios y producir efectos de todo tipo, ¿no? en la sociedad. Es decir, al final, ahí yo creo que esa es una situación, desde luego, que no es deseable, pero creo que no les resta utilidad al hecho de los transgénicos. Creo que son seguros y que pueden ser, desde luego, muy, muy importantes y necesarios para una humanidad, una tierra en la que vive muchísima gente. Desde luego, con el suelo que tenemos no podríamos alimentar a esta población si hubiéramos seguido haciendo la misma agricultura que en el siglo XVI. Es decir, hemos multiplicado la productividad de una hectárea de suelo algo así como por 70 o 80, ¿no? O sea, hay que decir que tener eso no está claro que no es bueno. Nicolás quería... Sí. Bueno, yo desde luego agradecerte mucho la exposición muy clara que has hecho de un tema complejo, porque la tecnología del CRISPR realmente, pues explicarla así tan fácil como tú lo has hecho tú, pues muy tan asequible, me parece una maravilla, de modo que te felicito por ello. Y luego solamente un comentario de defensa de la vida humana y de la dignidad, que es al fin y al cabo un poco el motivo también de estas jornadas, ¿no? Y es en relación con el tema de los embriones, porque yo creo, y yo creo que tú en tu exposición también lo has dicho muy bien, en la parte, digamos, de las terapias génicas realizadas o en previsión, sobre todo la inmunoterapia en tejidos somáticos de adultos, pues no vemos grandes problemas. Pero el tema de los embriones, que muy bien has destacado, pues realmente es el gran riesgo de futuro. Y por lo menos un poquito de esperanza en el sentido de que hay varios datos y varios hechos que se han sucedido en los últimos años que por lo menos nos hacen pensar que no va a ser tan fácil que se salte la barrera y se empiecen a utilizar masivamente embriones en estas tecnologías. Y uno de ellos es precisamente, bueno, la decisión que hubo en el Tribunal de Derechos Humanos en el año 2011, en octubre, en un caso de una empresa biotecnológica alemana que fue denunciada por Greenpeace, que no es sospechosa de defender precisamente la vida humana, pero en este caso defendía que no se utilizaran embriones humanos para hacer, digamos, patentes, ¿no? Y al final el Tribunal de Derechos Humanos de Europa decidió a favor de que efectivamente los embriones no debieran de ser nunca utilizados más que si la tecnología que se aplicara en ellos fuera para su propio beneficio y nunca para hacer experimentación, para hacer otra serie. Y además añadía que por razones de orden público, por razones de moralidad y otra serie de razones. Y luego otros datos. Por ejemplo, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el Genoma Humano del año 2003 de la UNESCO, donde dice taxativamente que no se deben utilizar los embriones. Y está el Convenio de Oviedo, la declaración también en los temas de investigación en biomedicina, que prohíbe en uno de los artículos que se utilicen embriones. De modo que, bueno, habrá que vencer todas esas barreras realmente para que se lleguen a utilizar. Yo quería preguntarte tu opinión sobre cómo ves el panorama a la vista de algunas de las investigaciones que has contado, que se han saltado de alguna manera esas recomendaciones y esas barreras. Por cierto, el trabajo de Mitalipov, de Shukran Mitalipov, también colabora José Carlos Ipizua Belmonte, o sea, aunque aparece entre los autores, lo cual lo digo únicamente porque, aunque Ipizua lo has puesto como el bueno y Shukran me parece que lo ponías un poco como el malo, bueno, por ahí andan las cosas un poco repartidas y no está eso tan claro. Bueno, quería saber simplemente tu opinión sobre esa moratoria que parece que se prevé o que se ha establecido
y si crees que se vencerán finalmente esas barreras en beneficio de los transhumanistas y de los poshumanistas, que son los que están aquí detrás con los intereses al final de transformar y de hacer un poshumano o algo parecido. Bueno, la batalla hay que darla, eso está clarísimo, y no hay legislación en el mundo que no tenga un tratamiento especialmente cuidadoso con los embriones humanos. Es decir, que si eso se ha hecho siempre así, en cualquiera que sea el régimen político y cualquiera que sea la época, es porque evidentemente no es lo mismo que como citándote a ti mismo, un conglomerado de células cualquiera o un embrión de otra especie. O sea que, y si es así, es por algo y por tanto hay toda una serie de leyes que avanzan en ese sentido. Ahora bien, y la moratoria creo que se hizo también para ingeniería genética, duró pocos meses, pero se hizo. Pero el mundo se ha hecho más complicado desde entonces. Yo creo que la aparición de los países asiáticos, el crecimiento de la importancia de los sectores privados en Estados Unidos para la investigación, todas las compañías pequeñas que están surgiendo, que es más complicado que tengan unos controles éticos más... que a veces se mete uno mucho con las multinacionales, yo comprendo que sí, pero por lo menos tienen sus departamentos éticos y sus controles más establecidos, mientras que las pequeñas startups, pues muchas de ellas están ofreciendo soluciones biotecnológicas de editado genético y es más difícil de controlar. Entonces, yo tiendo a pensar que lo que se puede hacer científicamente alguien acabará haciéndolo. Otra cosa es que a lo mejor pues sea, digamos, que off the record, o sea, fuera de los cauces legales, y se consiga detener. La verdad es que confío más en la naturaleza, o sea, confío más en la providencia y en la naturaleza para que se vea que, en fin, que esos caminos no conducen a nada, realmente.